Papa de Roma, es considerado como el sucesor de Pedro. Es una cultura marcada por el feudalismo. Eran los señores feudales, eran los terratenientes que tenían siervos, también las cruzadas, el surgimiento de órdenes monásticas, mendicantes y el redescubrimiento de Aristóteles. Irónicamente, a través del mundo islámico. Porque ¿quiénes son los primeros que recuperan o conocen más a Aristóteles? Los islamistas. Islam. Entonces, hay que reconocer, hermanos, que en la Edad Media la Edad Media no es un periodo de vacío. Entonces vemos, sí, la edad patrística, el desarrollo, muy bonito y todo, y a partir de ahí hay un oscurantismo. Así como en la era patrística se cometieron muchos errores, por supuesto que sí. Así también en la Edad Medieval, y así también en la Reforma, y así también en la Edad Contemporánea, por supuesto. Lamentablemente no se juzga con el mismo estándar estos elementos. Por eso que hay muchos mitos acerca de la Edad Media. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dicen, tú estás este hombre tiene una actitud medieval? ¿Qué queremos decir con eso? Que tiene una actitud, bueno, no sé si en Bolivia, ¿no? Pero allá en Perú, eh, eso más o menos significa, esta persona es demasiado primitiva. Esta persona es demasiado cerrada. Pero no, hermanos. Tanto como todas las épocas, hay cosas buenas y cosas malas. Las universidades surgen en la Edad Media. Irónicamente, miren lo irónico que es esto. La Edad Media, hermanos, se caracteriza, vamos a entrar ahí, por la síntesis entre la fe y la razón. Ayer vimos un poco de eso. Se desarrolla la escolástica. Irónicamente, luego de la Edad Media y posterior a la Reforma, nace la Ilustración y pone como aparentemente la razón como juez de todo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es irónico? Porque, por un lado, dicen que la teología medieval es racionalista, pero ¿quiénes dicen eso? Pues los que realmente desconocen el desarrollo teológico y filosófico de esta edad contemporánea. Quienes buscaron más y mejor esta relación entre la fe y la razón fueron desechados, mientras los que aparentemente son los más racionalistas terminaron en el subjetivismo, que es básicamente lo que vamos a ver en la teología liberal. Entonces, la teología medieval buscó integrar la revelación cristiana o la revelación divina o la revelación especial con la revelación natural. Ellos consideraron que sí, Dios nos ha revelado su palabra, pero también hay una naturaleza al que ver. ¿Por qué? Porque toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad, independientemente de la forma en cómo uno pudo llegar a obtenerla, es verdad de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? 4, ¿cierto? ¿Un impío puede llegar a esa conclusión? Por supuesto, por supuesto. Entonces, hay un reconocimiento en la capacidad intelectual del ser humano, obviamente subordinada a la verdad divina, no como fin, sino como instrumento, cosa que posteriormente en la teología incluso fundamentalista, en la teología contemporánea, incluso en los sectores más conservadores, va a negarse como rechazo total de todo lo medieval. Pero en realidad no es así, hermanos, no es así. Sino que el ser humano es un ser caído, por supuesto,
pero puede llegar incluso a entender muchas cosas. Es decir, el ser humano puede llegar a entender la coherencia interna, por ejemplo, del Evangelio. Puede entender que sí, que si tú lo explicas de manera pausada y de manera correcta, por ejemplo, la doctrina de Cristo, la puede entender, pero no la puede aceptar. ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro. ¿Se acuerdan dijo, lo que dijo la multitud en Juan 6, después de que Cristo dijo, yo soy el pan de vida? Dice que sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede entender? ¿O quién la puede asimilar, mejor dicho? No era un problema intelectual, era un problema moral. Y el problema moral del hombre afecta también su raciocinio. Es decir, se vuelven más, o como dice Romanos también, haciéndose sabios, se hacen necios. Porque viendo la revelación de Dios, entendiendo su coherencia interna, pues niegan esa verdad. En la Biblia, ¿quién es un necio? Alguien que conoce la verdad y la niega impenitentemente. Y eso los hace inexcusables frente al Señor. En la Edad Media, entonces, se busca integrar la revelación cristiana con la filosofía aristotélica, sobre todo, reconociendo que Dios ha revelado su verdad en la naturaleza. En la naturaleza. Incluso, hermanos, por ejemplo, John Flavel es un puritano. ¿No? Les recomiendo sus libros. Y él cita a Séneca, un filósofo estoico. Y si ustedes se dan cuenta de las citas de Séneca, era un pagano, no creía en Dios, pero si ustedes leen ciertos pasajes de sus libros, él habla de la providencia, pero no necesariamente divina. Pero John Flavel utiliza estos elementos de verdad para consolidar o afianzar las ideas que la misma escritura nos da. O sea, no es una reivindicación de todo pensamiento pagano, por supuesto que no, sino que es la reivindicación de una reflexión de la revelación natural que Dios la ha dado. ¿Acaso los cielos no cuentan la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Los cielos cuentan la gloria de Dios? Por supuesto. ¿Y acaso las cosas creadas no hacen visible al Dios invisible, como dice Romanos? Entonces, no es una negación que los impíos o paganos puedan llegar a ciertas verdades. Por ejemplo, un médico, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un médico cristiano, un médico cirujano cristiano que recién está por su segunda o tercera operación, o un médico que no es creyente, pero que ya tiene 10 años de experiencia? Claro, ¿no? Entonces vemos que, claro, esto es parte también de la gracia común del Señor, ¿no? Porque incluso los impíos que llegan a ciertas verdades matemáticas, a ciertas verdades biológicas, lo ven por la gracia de Dios. No es una gracia salvífica, por supuesto, no lo es, pero incluso ese conocimiento los hace más, los condena más, porque viendo, no ven, ¿cierto? Por eso la necesidad de la revelación especial, de la revelación bíblica, porque nadie puede llegar a salvarse sin la predicación del Evangelio, pero sí uno puede aprovechar la reflexión
de pensadores paganos para el bien de nuestro estudio bíblico. Y esta síntesis entre la fe y la razón es representada en la escolástica, que usaba lógica y la lógica. Y Tomás de Aquino es un destacado teólogo quien sistematizó la fe uniendo la escritura, la tradición y la razón natural. Otra característica de la Edad Media es la autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia, pero junto a la Escritura. La Escritura seguía siendo reconocida como palabra de Dios, pero la tradición, los concilios y el Papa fueron colocados como intérpretes definitivos. Ya va a haber una separación demasiado marcada entre la curia y los laicos. Esto preparó el terreno para la confrontación con la reforma que devolvería la autoridad suprema a las sagradas escrituras. También hay un desarrollo sistemático. Por ejemplo, los sacramentos. Se definieron los 7 sacramentos y su eficacia ex opere operato. ¿Qué significa esto? Que en el sacramento en sí estaba la gracia. Ex opere operato. Es decir, por ejemplo, en los elementos de la Eucaristía, en sí mismo estaba la gracia, independientemente de la fe de quien lo tomase. Pero ¿qué creemos nosotros, hermanos? Evidentemente, la copa y el pan que tomamos en la cena deben ser separados y consagrados. Pero es la fe de quien lo toma, quien toma la copa y toma el pan, que hace que ese acto de tomar y comer sean efectivos para el creyente. ¿Qué ocurría? Por eso también vamos a ver el tema del bautismo. ¿El bautismo en sí mismo tiene algún efecto? ¿O el agua tiene algún efecto? No, sino es la fe de quien participa del bautismo quien hace efectiva la gracia de Dios en nosotros. Vamos a ver también el tema de la Eucaristía, la doctrina de la transubstanciación, y se va a desarrollar la cristología, la Trinidad, una profundización sobre la base del credo niceno y calcedonia. Vamos a ver la espiritualidad monástica y mística. En este periodo comienza el monasticismo. El monasticismo nació como una denuncia en contra de la mundanalidad de la iglesia. Ahí nacen los benedictinos, los franciscanos, los dominicos, y eso moldeó la vida espiritual. Era una denuncia justa en alguna medida, pero la manera en cómo se ejecutó no estaba mal. Porque, hermanos, es beneficioso en algún punto, no sé, salir unos 3 días, olvidarnos de la ciudad, de todo y ocuparnos de la contemplación de las escrituras, de Dios. Pero esto llegaron a un extremo, que ya el mundo espiritual se separó cada vez más de lo regular. Por eso que a estos monjes los consideraban más espirituales por el simple hecho de que vivían separados del mundo. Pero obviamente sabemos que no es la respuesta. Había una búsqueda de Dios, por supuesto, pero estos elementos hacían que hay una separación entre lo mundano y lo divino, cuando en realidad, hermanos, un cristiano vive de manera espiritual. Podemos, por ejemplo, trabajar y glorificar al Señor. En ese contexto, por eso es que dice Martín Lutero, un zapatero glorifica a Dios de igual manera que un ministro de un pastor. En ese contexto. Por eso es que lo dice. No es una verdad absoluta, por supuesto, pero hay que entender, ¿no?, que en nuestros trabajos podemos glorificar al Señor.
La mística buscaba unión con Dios más allá de lo racional. Y para Babin, esa es la segunda lectura que van a tener. Babin dice que esto revela la búsqueda de Dios, aunque a menudo en tensión con la centralidad de las escrituras. Los primeros místicos. Ahí está el tema de la contemplación, de simplemente alejarse y meditar. Universidades y escolástica. La teología se consolidó como disciplina académica en las universidades. Era la regla, hermano. Antes ser teólogo era normal. Ya hemos visto el método escolástico, autores clave, Tomás de Aquino, Anselmo, Duns Scoto, también Guillermo de Ockham. Vimos eso ayer un poco. Y podemos decir que en la Edad Media hay un avance en lo metodológico, ¿cierto? Porque los reformadores toman esa metodología escolástica para consolidar la, eh, la doctrina reformada, pero por otro lado, hubo otros elementos que preparó la crisis para la reforma protestante. Por un lado, y así es, hermanos. En la historia de la iglesia, por un lado, van a ver que se hacen buenas cosas y por el otro, malas cosas. Y esto debe llevarnos a pensar que la única manera en que la iglesia, el pueblo de Dios, no tenga ningún problema es cuando llegue el Señor Jesucristo por segunda vez. En la época de la Reforma no fue todo bonito, ¿cierto? No fue todo bonito, hubo persecución, bueno, en fin, muchas de las cosas que ya hablamos. Vamos a ver algunos aportes, profundización en la sistemática, especialmente en la teología natural, doctrina de Dios, Trinidad y Cristología. Aquí Tomás de Aquino va a desarrollar su doctrina de Dios, que en un momento lo vamos a analizar. Vamos a ver el método escolástico, lógica, rigor, conceptual, instituciones educativas, universidades que marcaron la transmisión, de la fe, y que podemos notar, ¿no? Por ejemplo, las universidades, al menos en Perú, está la Decana de América, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué tiene un nombre San Marcos? Bueno, porque fue fundada por la iglesia. O sea, tuvo influencia. Lamentablemente, pues, ahora no tiene nada que ver con la religión y todo, pero es un legado. La universidad es un legado de la Edad Media. Bueno, vamos a ver al mayor representante de la Edad Media. Tomás de Aquino, hermanos. La teología de Tomás de Aquino es de mucha importancia. Tomás de Aquino les recomiendo una biografía, aunque también con cuidado. La biografía de Tomás de Aquino, que lo hace Chesterton. Chesterton. Es una biografía no tan usual. Ahí Chesterton era un católico romano, era un intelectual del siglo XX que critica también la teología liberal. Incluso también critica ahí un poco a Martín Lutero, de manera muy... Creo que tenía una información errada, pero en cuanto a lo que dice de Tomás de Aquino, sus descripciones, es una muy buena referencia, ¿no? Entonces, en el siglo XIII, aparece Tomás de Aquino, época del auge de las universidades medievales. Ahí está la Universidad de París, Bolonia, Oxford, y la filosofía aristotélica estaba siendo redescubierta por un tal Averroes. Averroes fue un musulmán. Y esto hizo que esta filosofía aristotélica entre en diálogo con la teología. Encuentro de dos mundos. Pues Tomás de Aquino fue un dominico. Y si ustedes leen su historia, él realmente quería servir a Dios. Su padre quería que fuese un abad,
Un abad era el encargado de un monasterio. El encargado de un monasterio. Sin embargo, él quería volverse dominico, una de las órdenes mendicantes, ¿no? Él tenía que rechazar a todas sus propiedades para vivir de, de la caridad de la gente. Y fue para sus padres una decepción, tanto que incluso llevaron a mujeres para que bueno, Tomás se arrepienta de eso, pero bueno, él siguió su camino. Es considerado el doctor angélico y máximo exponente de la teología escolástica. Fue el teólogo más influyente de la Edad Media y, en primer lugar, el fundamento de su teología fue la relación entre la fe y la razón. La fe y la razón. La razón natural puede conocer ciertas verdades. Toda verdad proviene de Dios. Toda verdad proviene de Dios. Y la revelación divina es necesaria para las verdades como la Trinidad, la Encarnación y la salvación. Como dice nuestra confesión, ¿no? La Biblia, por ejemplo, cuando vemos que la Biblia es suficiente, ¿pero suficiente para qué? ¿Instruirnos en qué? ¿En justicia y en verdad? Cuando estudiamos las características de la Escritura, vemos que es perspicua, clara, y suficiente, autoritativa y suficiente. Y en la suficiencia vemos que es suficiente en cuanto a los elementos de nuestra salvación. Porque, hermanos, la Biblia no es un libro de ciencia. ¿Acaso para aprender a sumar, o no sé, acaso para saber las realidades algebraicas de cierto problema, tú vas a la Biblia? ¿O alguien se ha ido a la Biblia y ha descubierto algún principio algebraico? No, ¿cierto? No. Ves a la naturaleza, ves la razón. Por eso que la Biblia es suficiente en cuestiones de fe y práctica. Ahora, eso no significa que la Biblia contradiga los principios que vemos en la naturaleza. Por ejemplo, la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando nos topamos con algún principio, pues es siempre la verdad. Por eso es que la razón natural puede llegar a ciertas verdades acerca de las últimas cosas. No por nada hay avances científicos, ¿no? Pero digamos que la verdad de las verdades está en las Escrituras. En un sentido podemos decir, pues, que aquella persona que apenas sabe leer, pero es creyente verdadero de Jesucristo y se compara a un científico que sabe mucho acerca de todo, pero no es creyente, ¿quién trae la verdad de las verdades? Esta persona que ha creído en Jesucristo, ¿cierto? Pero no negamos que esta persona también tenga una razón que está utilizando para descubrir verdades científicas, etcétera, ¿no? Por eso que, de nuevo, ¿no? Recordemos Salmos 19. Salmo 19. Ahí está, los primeros versículos hablando de la revelación natural, de que de ahí podemos ver ciertos principios, pero la palabra de Dios es quien hace sabio al sencillo. Hoy hemos cantado en el devocional con los estudiantes. La ley de Jehová es pura, que cambia el corazón, ¿no? O sea, la verdad bíblica causa un efecto en el corazón, un efecto radical en el corazón, pero tampoco olvidamos la revelación natural. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces, para Tomás,
la naturaleza y la gracia pueden converger en algún punto y por eso se desarrolla la teología natural, ¿no? El hombre puede demostrar la existencia de Dios por la razón. Y por eso es que aquí están sus famosas 5 vías. Pero esas 5 vías, hermanos, hay que tenerlas en su contexto. Las 5 vías de Tomás de Aquino no estaban destinadas a los paganos. Cuando Tomás enseñó, lo enseñaba a estudiantes que ya tenían un trasfondo filosófico y teológico. Era para afianzar más bien lo que ellos ya sabían. Aquí están las famosas 5 vías. Está el primero está el movimiento, es decir, el primer motor inmóvil. El argumento de Tomás fue, esta es la primera vía, el primer motor inmóvil. Todo lo que se mueve es movido por otro, no puede haber una cadena infinita de movimientos, por tanto, debe existir un primer motor que no es movido por otro, que es Dios. Ahora, Tomás tiene este trasfondo que lo identifica como Dios, porque él ya conoce las Escrituras. ¿Por qué aclarar esto? Porque habían otros filósofos que creían en el Deus ex machina. Deus ex machina. Ese motor inmóvil pero impersonal, que era un ente que movía todas las cosas, pero era inamovible, él mismo. Pero no lo identificaban como Dios ni era digno de adoración. Pero aquí Tomás nos enseña que es Dios, el Dios de la Biblia, quien es ese primer motor. La segunda vía es la causalidad. Es la primer causa eficiente. Todo efecto tiene una causa. No puede haber una regresión infinita de causas, así que debe haber una primera causa que no es causada por otra. Y esa causa es Dios. La primera causa eficiente. El origen de todo. Contingencia. Tercera vía, contingencia, es decir, el ser necesario. Las cosas en el mundo pueden o no existir. Nosotros somos seres contingentes. Contingentes. Pudiste o no haber nacido. Pero hay un ser que es necesario. Si todo fuese contingente, podría haber habido un momento en que nada existiera. Para que algo exista ahora debe haber un ser necesario que siempre ha existido, que es Dios. Entonces Tomás pone o identifica estos elementos y los pone como características o elementos que podemos ver en Dios. Cuarto, máximo ser o grados de perfección. Hay grados de perfección, bondad, verdad, nobleza en todas las cosas. Entonces, si hay grados, implica una existencia de un ser que es el máximo ser de todas las cosas, que es perfecto, en quien habita en quien habita toda perfección. Y ese ser es Dios. Entonces ya vimos el primer motor inmóvil, la causa eficiente, el ser necesario, grados de perfección y la quinta vía es el de es el argumento teleológico, es decir, telos, fin, propósito. Las cosas en el mundo actúan con un propósito. La existencia de un orden natural implica la dirección de un ser inteligente. Este orden dirige todas las cosas a su fin, que es Dios. Entonces, todo tiene un propósito. El diseño inteligente, vemos en la naturaleza esto, y por lo tanto podemos ver que existe al menos un ser supremo.
y que con la Escritura podemos ver de manera muy clara quién ese ser, quien el ser que es la primera causa eficiente, el quien posee todas esas perfecciones es Dios, el Dios de la Biblia. Otros aportes de Tomás de Aquino, aparte de sus 5 vías, es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. De ahí también nace el teísmo clásico. El teísmo clásico que tiene como raíces la doctrina patrística, pero que es desarrollada con mucha más claridad por Tomás de Aquino. ¿Por qué, hermanos? Porque él va a decir que Dios es acto puro. Ayer expliqué un poco de esto. Es el ser absoluto. El teísmo clásico es considerar a Dios como acto puro. En Dios no hay potencialidades. Porque si Dios es potencia, o si en Dios hay potencia, entonces puede cambiar. Por ejemplo, cuando tenemos un café caliente, ese café tiene la potencialidad de enfriarse. Entonces pasa de un estado caliente a un estado frío. Pero en Dios es acto puro, es decir, es un ser absoluto, del cual se desprende también la simplicidad divina. La simplicidad divina, es decir, que Dios no es un ser compuesto. Nosotros sí somos compuestos, pero cuando hablamos de la simplicidad divina, hablamos que Dios, o todo lo que hay en Dios, es Dios. Esta frase es muy importante para entender. Todo lo que hay en Dios es Dios. De hecho, hay un libro, esto lo saco de un libro, llamado Todo lo que hay en Dios es Dios, de James Dolezal, que yo les recomiendo leer para afinar su doctrina de teología propia. Un libro muy bueno. Entonces, todo lo que hay en Dios es Dios. No podemos separar a Dios por sus atributos. Entonces, cómo Dios se revela a nosotros. ¿Han visto hay un cristal, ¿cierto? Un tipo de cristal que lo utilizó Newton. Pues la luz es blanca, ¿cierto? Pero cuando aparece en ese cristal, se difumina de muchos colores. Pero la luz es una sola, ¿cierto? Entonces, Dios de manera condescendiente se revela a nosotros en verdad, justicia, santidad, pero incluso todo acto de Dios actúa todo de Dios. Pensemos en la omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia? ¿Que Dios es tan vasto que ocupa todo el mundo o todo el universo? No. Significa que Dios está en todo lugar con todo su ser. Porque todo lo que hay en Dios es Dios. En Dios no hay composición. Y además Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, los reformados aceptan la doctrina clásica de Dios, el teísmo clásico. La simplicidad, la inmutabilidad, el ser absoluto, lo podemos registrar en la escolástica reformada, en Francis Turretin y todos los reformados de esa generación. También vamos a ver un poco de cristología en Tomás. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. También acepta la teoría de la satisfacción. Él cree en los sacramentos. Él dice vuelve a decir que son considerados como causas instrumentales de la gracia. Él va a creer en la transubstanciación. Características principales de Tomás: sintético, une la razón, la fe, tiene influencia aristotélica, su pensamiento es jerárquico, la gracia y luego la razón.
Em, Tiene una doctrina de la iglesia, digamos, un poco, em, es, digamos, eclesiocéntrico, pero en el sentido de que la iglesia administra la gracia a través de los sacramentos. Y vamos a ver algunas críticas o aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos, su doctrina clásica de Dios. De hecho, ustedes en sus estudios bíblicos van a ver que hay, incluso, eso afecta en la apologética. Hay distintos tipos de apologética, pero hay una apologética clásica. Una apologética clásica, hay teísmo clásico, pero todo se desprende después de estos principios que Tomás nos ha dado. Aspectos negativos, es una doctrina sacramentalista que oscurece el Evangelio. El, el hecho de pensar que, por ejemplo, que los mismos elementos en sí mismo tienen el poder de dar gracia es totalmente equivocado. Porque imagínense, llega un impío aquí, toma la cena del Señor, ¿obtiene la gracia? Por supuesto que no. ¿Por qué? La clave es la fe. La fe puesta en aquellos que Dios ha prometido, ¿no? Entonces nosotros, como creyentes, y particularmente creyentes reformados, afirmamos con Tomás la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Creemos que Dios es el ser absoluto. Creemos que Dios es el único ser necesario, por la cual es ese mismo, es el ser de seres, es decir, es la esencia absoluta. Nosotros tenemos una naturaleza, pero que depende de ese ser absoluto. Sin embargo, rechazamos, por supuesto, las visiones equivocadas de Tomás, como ya hemos dicho. El Evangelio no es que simplemente perfecciona la naturaleza, sino más bien que la gracia regenera en primer lugar al Salvador del pecado. Entonces, esa ha sido la teología medieval, hermano. Esta etapa en la que se destaca Tomás de Aquino.